Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es las 5 de las 7. Bueno, el defensor del pueblo salió al frente a exigir lo que viene exigiendo ya hace varias semanas. El informe del indulto a Alberto Fujimori. El Ministerio de Justicia no se lo ha entregado. No se lo ha entregado. Ellos creen que el indulto ha sido totalmente irregular. Han presentado varias objeciones al respecto y hay que recordar que esto va a ser visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de febrero, que también solicitó este informe. Vamos a ir con eso, pero primero vamos a los titulares de la noche. La Defensoría del Pueblo señala que Alberto Fujimori no puede participar en actos públicos o políticos. El defensor Walter Gutiérrez pidió al Ministerio de Justicia que le permita revisar el expediente del indulto al expresidente. Kenji Fujimori asegura que no renunciará a Fuerza Popular y advierte que si no lo quieren tendrán que expulsarlo del partido que él ayudó a crear. Dijo que tarde o temprano se sentará cara a cara con su hermana Keiko. Centro Nacional de Prevención de Desastres advierte que 564 distritos y más de 6 millones de personas están en alto riesgo de ser afectados por el fenómeno La Niña. Según el Colegio de Arquitectos, en Lima no se ha hecho nada en prevención de desastres. El Poder Judicial resuelve el pedido de prisión preventiva contra 6 personas involucradas en el denominado Club de la Construcción. Entre los implicados figuran 5 empresarios y el ex asesor del Viceministerio de Transportes, Carlos García. Segunda instancia judicial confirma la sentencia por corrupción contra Lula da Silva y aumenta su condena a 12 años de prisión. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el defensor del pueblo Walter Gutiérrez al nuevamente solicitar este informe del indulto a Alberto Fujimori y también señalar, como ya han escuchado, que Alberto Fujimori no puede hacer política, no debería hacer política por dos cosas muy simples, porque esto demostraría que su condición de salud es bastante estable y porque también estaría afectando la integridad de los familiares de las víctimas, de Barrios Altos, La Cantuta. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. La Defensoría del Pueblo solicitó el expediente que sirvió de base para esta resolución. No lo solicitó una vez, lo solicitó hasta en 2 ocasiones. Supera los estándares legales y supera los estándares jurisprudenciales. En lo que se refiere a los estándares legales, tenemos que decir que transgrede directamente lo que señala la propia Constitución en relación al plazo. No estamos diciendo con esto que no exista base médica. Lo que estamos diciendo es que los estándares legales y jurisprudenciales no han sido superados, que hay una débil motivación, que hay una exigua motivación en lo que se refiere a la resolución. Y la resolución debió recoger todas estos recaudos que tanto la legislación como la jurisprudencia señalan. Bueno, para analizar estos temas y este tema en específico, quiero dar la bienvenida a mis dos distinguidos invitados, el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, y al ex canciller Luis González Posada, a quienes le doy las gracias por acompañarme esta noche. Buenas noches. Y congresista Cheput, quería empezar preguntándole si hace bien el Ministerio de Justicia al rechazar, entregar el informe sobre el indulto a Alberto Fujimori, que creo que la ciudadanía más que nunca, dadas las condiciones y las circunstancias en las que se dio este indulto, quisiera conocer, ¿no? Digamos, apelando a la transparencia. Bueno, la razón por la cual el Ministerio de Justicia todavía no entrega el informe, yo creo que tiene que ver porque está dándole prioridad a lo que es la Corte Interamericana de Justicia. Ahora, yo sí creo de que el ministro de Justicia debería salir al frente de las últimas exigencias que hay tanto de parte de algunos parlamentarios como de Nuevo Perú o de Frente Amplio, e inclusive lo que ha planteado el defensor del pueblo para dar las explicaciones del por qué se llegó a la situación del indulto. No en términos confrontacionales, sino simplemente explicativos, porque de lo contrario se genera un vacío en la respuesta
que lleva a que se hagan una serie de especulaciones, como se están dando en estos momentos, de que fue un indulto apresurado, que no tenían las condiciones, que faltaba la parte médica, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, considero que el ministro de Justicia debería tener una labor mucho más didáctica en relación a lo expresado por el defensor del pueblo y por otros actores políticos. ¿A usted sí le queda claro que fue un indulto humanitario o supuesto. le gustaría que le expliquen a mayor detalle? No, yo sí he señalado que estoy de acuerdo con lo planteado por el presidente. Es una acción discrecional del presidente y constitucional a la vez, y obviamente respaldo lo planteado por el presidente. Mi parte discrepante va por dos cosas que coinciden con las del defensor del pueblo. Número uno, el papel de las víctimas. Yo le he señalado desde el primer instante, y de esto nos podemos remontar hace 8 o 9 meses. No puede haber indulto sin que las víctimas participen. ¿Y por qué las víctimas? Porque no se pueden enterar por los medios de comunicación y tienen derecho a otorgar su voz. Desde ese punto de vista estamos viendo que eso lo refleja también el defensor del pueblo y otros actores políticos y organismos de la sociedad civil. Ese es un punto en el cual estoy de acuerdo. El otro punto con el que estoy de acuerdo, y que también he mencionado desde hace semanas, inclusive lo hice con una metáfora, el camino de Barbadillo está empedrado de tweets, ¿no? En el sentido de que si seguía tuiteando el señor Alberto Fujimori iba a terminar en Barbadillo de nuevo, era que nadie le quita el derecho a reflexionar, nadie le quita el derecho a escribir sus memorias, nadie le quita el derecho a reunirse con sus militantes, pero no puede hacer política activa, proselitista, tuitear, formar opinión, porque iría en contra de los fundamentos del propio indulto. Ese es el otro elemento en el cual coincido con la Defensoría del Pueblo. Y sí creo de que este es un elemento que obviamente va a generar debate, pero que es pertinente, ¿no? Ex canciller, ya se viene dentro de pocas semanas, el 2 de febrero la Corte Interamericana va a ver el caso de Alberto Fujimori. ¿Hay posibilidad de que efectivamente, no lo ha hecho antes, entiendo, la Corte nunca se ha pronunciado en referencia a un indulto, sí al tema de amnistías, que le exija al Estado peruano que revoque este indulto? No podría. Primero decirle que el indulto es una facultad, como ha señalado Juan, discrecional y constitucional del presidente de la República. Puede otorgar indulto sin expresión de causa. Esa es una facultad presidencial que nadie ha observado a lo largo de toda la historia. Y se ha otorgado indulto, se ha conmutado las penas a muchísimas personas. De tal manera que no se puede hoy día sustraer de la legislación, de las referencias históricas, lo que siempre ha sido el camino del indulto, discreción del presidente. Puede usted estar de acuerdo o desacuerdo, pero no se le puede quitar al presidente esa prerrogativa. Pero en este caso hablamos de indulto humanitario, ¿no? Ni menos puede la Corte de Justicia, la Comisión Interamericana de Justicia, pretender revocar el indulto porque ha sido una intromisión al asunto de competencia interna del Perú. Lo que ocurre ahora es lo cierto, ¿no? Señalando con precisión ese concepto, me parece también correcto que en su momento el ministro de Justicia, que no ha negado, según he leído hoy día, darle todos los documentos que solicita la Defensoría del Pueblo, podría hacer una explicación más amplia, más puntual sobre los temas que vienen conversando de la salud del expresidente Alberto Fujimori. Yo creo que cuando no se informa, se desinforma. Se crean dudas, suspicacias, y parte de la democracia es informar. Yo creo que ese es un hecho normal. Y termino diciendo que, así como se podría haber explicado a las víctimas de los delitos que se imputan al expresidente, mi pregunta es, ¿y por qué también cuando se han indultado docenas de terroristas en el Perú, que hoy día trabajan, inclusive algunos de ellos han trabajado en el magisterio, trabajan en el magisterio, no se pidió el mismo requisito, ¿no? A igual razón, a igual derecho? Yo no creo que puede un caso decirle, oiga, usted el indulto y llame a las víctimas y explícales, y en los otros, que además es confuso, ¿no? Porque el expresidente Fujimori ha dicho que él no ha tenido vinculación con esos actos que se han cometido en Barrios Altos y en La Cantuta. Y en los otros casos de las docenas de terroristas que se han dejado en libertad, ¿por qué no se les exigió lo mismo? Ellos sí pueden trabajar, sí pueden expresarse, sí pueden comunicarse. De tal manera que también hay que precisar cuáles son los límites de los pedidos que se hacen, ¿no? Y yo no tengo ninguna referencia, ningún elemento para decir que el expresidente Fujimori quiere hacer política.
y que existe hoy día un nuevo código diseñado por la Defensoría del Pueblo que pueda decir qué puede o qué no puede hacer una persona indultada, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que le corresponde al ministro de Justicia hacer el esclarecimiento del caso y naturalmente informar a la opinión pública, a las personas que quieran solicitar información. Entiendo que la ley no le impide a Alberto Fujimori hacer política, No, pero es ¿no? una cuestión política, ¿no? O sea, valga la redundancia. El Tribunal Constitucional fue muy claro en el caso Crucillat. Así es. Porque Crucillat se burló de la ciudadanía cuando se le veía pues comiendo píparamente en un restaurante o haciendo compras de cerveza y otras cosas en Wong, cuando se supone que había salido por una cuestión humanitaria, por una cuestión de salud en estado terminal. Y el propio presidente García se sintió ofendido ante esa actitud y lo revocó y fue amparado por el Tribunal Constitucional. Entonces, si las razones son humanitarias, cometería un gravísimo error Alberto Fujimori si se le ve agitando banderitas o bailando chino, 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 ¿no? Nadie le pide, por eso te digo, de que él no haga reflexiones, de que él no haga sus memorias, que escriba, que medite. Eso lo puede hacer, pero lo que no puede generar es indignación en el pueblo peruano a partir de un comportamiento que demostraría que él no está enfermo. Creo que eso tiene que quedar claro. Por otro lado, yo comprendo a mis amigos, que son muchos, que plantean la figura de que no se debe comparar, Lucho es uno de ellos, que no se debe comparar lo de los terroristas que se han reincorporado a la vida pública con lo que es Alberto Fujimori. Tienen toda la razón, pero hay una diferencia sustantiva. Esos terroristas no tienen una bancada, esos terroristas no quieren reincorporarse a la democracia, esos terroristas no tienen en estos momentos una posición de vanguardia y de hegemonía en el Congreso de la República. Por lo tanto, en el caso de Alberto Fujimori, desde el momento que lo que se busca es la reconciliación, porque en el Perú nunca ha habido una transición, lo vengo diciendo desde hace meses también, años tal vez, nunca ha habido una transición como tal, es fundamental que él plantee un perdón, que no lo ha hecho. Él ha tenido una pincelada desde su lecho de enfermo, donde dijo que me excusen aquellos por los que se sientan ofendidos con mis errores. No es así. Defraudados, ¿no? Defraudados. Que pareció un mensaje en realidad a sus seguidores y no a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Claro. Mira, si hay grandeza de su parte y verdaderamente quiere pasar estos años de su vida reconciliado consigo mismo más que con el país, pues tiene que hacer ese ejercicio que le va a abrir las puertas de la historia. No estamos pidiéndole una cuestión exagerada ni indigna. Estamos pidiéndole que reconozca lo que pudo haber generado en la década de los 90, y esto no significa pues colocarle las manos en el cuello y decirle habla, no, sino que entienda de que este es un fenómeno superior. Esto tiene que ver con el país, con una verdadera transición, el inicio de una efectiva reconciliación, sin que signifique una humillación. Bueno, pero no va en contra justamente de esa reconciliación, de que el Ministerio de Justicia, digamos, tome una posición de no entregar el expediente de Alberto Fujimori, que realmente ayudaría mucho a transparentar las cosas y a cerrar absolutamente este capítulo. El ministro tiene que hablar. Y me gustó mucho la frase de Lucho: el que no informa, desinforma, porque da rienda suelta a la especulación. Yo creo que lo pertinente es, si están dejando de lado la información interna por dársela a la Corte, pues deben priorizar a los entes internos como la Defensoría y cortar cualquier tipo de especulación con una explicación a nivel nacional. Eso es lo que le corresponde a un ministro. Un ministro es un actor que tiene que tener un papel activo en la formación de opinión. No es una persona que está sentada esperando que pasen los acontecimientos. Ahora, el otro tema clave, además del indulto, es la gracia presidencial, porque la gracia presidencial está en entredicho, en el sentido de que no cumpliría los requisitos, que es que el proceso haya excedido el doble del tiempo... Por Pativilca. Por Pativilca, exactamente, por la matanza en Pativilca, que es lo que finalmente la Corte Suprema de Chile accedió a que el Perú pueda juzgarlo. Eso tenía 10 meses. Entiendo, según he escuchado a procuradores y expertos al respecto, no cumpliría los requisitos para eso. Y la Sala Penal Nacional, entiendo, lo va a ver el viernes. Así es. Sí, mire, yo creo que en el fondo lo que debemos buscar es los puntos de entendimiento y concordancia, porque yo percibo una confrontación permanente, de un lado o del otro lado, ¿no? Y eso nos hace mucho daño. Jamás el odio construye, el odio destruye, afecta y distancia al pueblo de sus líderes políticos. Yo le hablo no solamente de ese caso, por ejemplo, la Marina de Guerra. La Marina de Guerra se siente hace 30 años acosada
por todo tipo de tribunales que le abren las causas, le cierran las causas, los amenazan, los insultan, y de repente hemos visto un papel deplorable realmente de 3 miembros del Tribunal Constitucional, o de 4 de ellos, que interpretaron un voto y lo cambiaron, afectándose de esa manera a una institución que con todo derecho ha protestado. Entonces, todas estas son aristas que deben resolverse. Yo no entiendo por qué, ahora que llamamos el año de la reconciliación, el gobierno, por ejemplo, no hace un esfuerzo de poner en mesa un conjunto de temas que están perturbando y que van a seguir perturbando, y nos podemos entender. Yo cuando veo las marchas, por ejemplo, y escucho los gritos y los insultos y los agravios que a veces escucho, realmente me conmuevo, porque digo, bueno, acá ya hay mucha resaca de odio y esto hay que evitarlo. Y hay gente que con inflador, pues, empujan la confrontación, los insultos, los odios, los ataques. El Perú merece mucho más que eso. Yo creo que ya no podemos seguir hundidos en esta especie de lodazal, ¿no?, de enfrentamientos y de confrontaciones, porque los peruanos debemos aprender a discrepar, no a odiarnos. Así se construyen los países, así avanzan las naciones. El problema, y insisto con el tema de la gracia, es que en la percepción de la gente, en principio, y lo sacó la última encuesta de Datum, el 78% de la población no le cree al presidente cuando dice que ha sido un indulto humanitario, creen que ha sido un indulto negociado. Datum, la última encuesta. Y digamos, el tema de la gracia, estos cabos sueltos que se dejan, lo que hace pensar es que no se ha sido pulcro al momento de dar este indulto. Es que hay que decirlo con todas sus letras, se ha cometido un error en términos de oportunidad. El otorgar el indulto tan cerca a la discusión de la vacancia, obviamente genera para cualquiera, para tirios y troyanos, la sensación de que ha habido una negociación. Yo era de los que pensaba que debería haberse dado ni siquiera con la visita del Papa, sino con Semana Santa, y luego de un proceso explicativo. Que hubo premura, se cometió un error, es un hecho consumado, lo hubo. Y el segundo punto, que tiene que ver con los parámetros de Pativilca, es absolutamente cierto, y ahí no está metido el gobierno. No, claro. El caso viene de Chile, es un caso que se va a ver en la Corte Superior de Justicia, y es un caso que el mismo fujimorismo está preocupado, mira, y tan es así que no está metido el gobierno, que cuando la defensa viene planteando sus puntos de vista en relación al proceso judicial, ni siquiera menciona al gobierno, porque sabe que el gobierno no tiene nada que ver. El gobierno ya cumplió, pero el otro caso viene de atrás, viene de Chile y no ha pasado el tiempo estipulado. O sea, ahí es una cuestión de parámetros. Ahí no estamos hablando de cuestiones especulativas. Simplemente cumple o no cumple con el tiempo. Tiene 10 meses, ni siquiera ha pasado el año exigido, entonces por lo tanto va a ser inmerso en ese proceso judicial. Ahora, en lo que tiene toda la razón Lucho, y me alegra coincidir nuevamente con él, es que todos estos temas generan un clima de desentendimiento en el cual no podemos continuar. Y los actores políticos me consta que están haciendo el mayor de sus esfuerzos para evitar eso. Pero por otro lado, también es necesario decirlo, hay actores que vienen de la sociedad civil que les gusta ese clima de enfrentamiento permanente. El tema de la Marina, por ejemplo, yo pertenezco a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y es conocida mi posición en el sentido que los miembros del Tribunal Constitucional han cometido un error, eso ya se va a ver en la Comisión Permanente, al abrir ese tema de la Marina nuevamente, innecesariamente, injustamente. Entonces, en la Comisión Permanente que debe estar convocándose para la próxima semana, de repente la convoca el presidente del Congreso, vamos a ver ese tema. Entonces, no se puede seguir pues, con este clima de enfrentamientos que lo único que hace es generar un desentendimiento nacional. Perfecto, con eso nos vamos a la primera pausa del programa, pero volvemos con otro enfrentamiento que ocupa los titulares de los periódicos, la de la bancada de Fuerza Popular, porque Kenji Fujimori se va a atrincherar en su casa, nadie lo va a votar de ahí. Volvemos con eso. Bueno, Kenji Fujimori dio una entrevista al diario El Comercio y dijo varias cosas, incluso comparó a Fuerza Popular con Corea del Norte, ha dicho que no hay libertad de expresión, que lo quieren juzgar por temas de libertad de expresión, y ha dicho que se va a atrincherar, que él no va a renunciar, y probablemente lo que tenga que pasar va a ser muy complejo lo que pase con Kenji Fujimori, porque ya este es su tercer proceso. A él lo han suspendido 2 veces, 60 días y 120 días. Ya varios congresistas del fujimorismo han dicho que lo que correspondería en este caso es la expulsión del partido. Vamos a ver qué es lo que termina pasando, porque no estamos hablando de cualquier miembro del partido de Fuerza Popular tampoco. ¿Qué es lo que dijo Miki Torres? Vamos a escucharlo.
Yo recojo, por ejemplo, el hecho de que estén reconociendo de que está dándose un debido proceso, porque finalmente leo a un compañero y amigo, Kenji Fujimori, y dice, mira, ¿saben qué? Yo me voy a ganar a lo que decidan finalmente. Entonces, eso quiere decir que él está contento con este proceso. Por escrito, ¿no? Sí, ha contestado por escrito, y saludo de la decisión de César Segura, el congresista César Segura, y los miembros de del comité disciplinario, que han dicho, oye, no obstante que nuestro reglamento dice que todo es oralizado, vamos a recibir estos fundamentos por escrito para garantizar el debido procedimiento. Enhorabuena, eso lo aplaudo. Aplaudo que Kenji haya dicho, oye, me voy a allanar. Parece que está de acuerdo con el proceso que se está generando. Y la verdad es que dejemos ese lado, ese tema, ahí que se resuelva. Tranquilo, porque es un tema que lo van a resolver, que no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Entonces, ¿confía en que el 2021 llegan unidos? No tengo ni la menor idea. Señor. Ni Miki Torres sabe si van a llegar unidos al 2021. Y todo apunta a que no, porque la cosa viene de tensión en tensión. Maritza García también ha dicho que ella va a enviar sus respuestas, sus descargos por escrito. Kenji no va a asistir tampoco a ninguna comisión que lo fiscalice ni nada por el estilo. ¿Le hace daño al país, ex canciller, que la coyuntura política se haya fujimorizado a tal punto, y se ha fujimorizado pues porque Fuerza Popular, valgan verdades, corta el jamón en el Congreso? Mire, déjame decirle un sentimiento. A mí me da mucha pena ver a un hermano que ataca al partido y a su hermana de manera sistemática y pública. Él no tiene voluntad de concertar, de que se solucionen los problemas internos, sino de confrontar y petardear a un partido político que con mucho esfuerzo, entiendo, lo han construido. Y es muy penoso ver esto, ¿no? Buscan aquella prensa que insulta al expresidente Fujimori para ahí declarar, y permanentemente no dice nada trascendente. Sale con un papelito ¿no? de avión, son su mamá, diciendo a mí me jala. Entonces, una especie de show que me da pena porque se afecta una familia. Yo sí, más bien, si algo me permitiría sugerir, es que el expresidente Fujimori pueda llamar a sus hijos, porque este es un espectáculo feo que va a continuar, ¿no? Y que naturalmente, si yo soy periodista, pues publico todo. Yo Pero me ¿no acuerdo está el padre detrás de todo esto? ¿No está el propio Fujimori detrás de todo esto? Ojalá que lo entienda. Padre es padre, ¿no? Lo que pasa es que este muchacho, empecé bien, y entiendo su posición, ha hecho el objetivo de su vida, la salida de su padre. Eso es su objetivo de su vida, no tiene otro tema. No entiende que la política es una serie de temas que hay que tratar. Su objetivo de su vida es este. Yo un día vi con mucha pena cómo, cuando comenzó el gobierno de Ollantumala, salió el padre, que antes nadie lo conocía. Entonces al padre le daban prensa en la medida que el padre atacaba a su hijo y atacaba a la esposa de su hijo. Todo eso nos va pervirtiendo. Se lo digo con toda sinceridad. A mí lo que hace el señor Kenji Fujimori no me da gusto. No significa hacer política, sino buscar el espectáculo de la confrontación. Y eso está mal, porque eso nos sigue hundiendo y distanciando con la población. Se lo digo con pena de verdad, como se lo dije también en el tema del padre de Humala. Y un día estaba en un canal de televisión y escuchaba que hacían preguntas terribles, y el señor, que seguramente en ese momento se creía muy importante, decía pues las cosas que no deben decir de un hijo, ¿no? Por lo menos que lo maneje en su casa, no públicamente. Y yo le dije al periodista, oye, ¿por qué utilizan a este hombre? Porque da pues rating, es evidente, da rating. O sea que ese es parte del problema, ¿no? Que tienen ellos que solucionarlo, es un problema de ellos, exclusivamente de Fuerza Popular, tienen que resolverlo, pero mientras no lo resuelvan, esto va a seguir dando tumbos. O ahí el padre llama a los hijos y los disciplina, o convocan un Congreso Nacional, o lo expulsan del partido, o él se separa del partido, o él se allana el partido. Pues ya basta de espectáculos realmente, ¿no? Porque es todos los días, sí, ¿no? Claro. Como un show permanente que no tiene cuándo acabar y que no da risa. Bueno, pero el tema es que Kenji quiere una cuota de poder dentro de Fuerza Popular, ¿no? Y lo que está haciendo es pechar de alguna manera al comité ejecutivo de su propio partido. Vótenme, claro. Pues. Es cierto lo que tú señalas. Si esto estuviera pasando en el Frente Amplio, en Nuevo Perú, en el mismo Peruanos por el Cambio, bueno, en Peruanos por el Cambio, por ser partido oficialista, de repente tendría trascendencia. En APP, ¿no? No tendría ninguna importancia,
porque simplemente son bancadas minoritarias. Acá adquiere importancia, más allá de lo anecdótico, porque estamos hablando de una bancada que podría pasar a perder la hegemonía en el Parlamento. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, esto ya está adquiriendo visos de telenovela, ¿no? En una telenovela hay buenos, malos, tontos y vivos, ¿no? O engañados y vivos. ¿Y por qué te digo adquiriendo visos de telenovela? Porque si uno respeta la institucionalidad, uno no actúa como viene actuando Kenji Fujimori y no actúa como viene actuando también Fuerza Popular. Uno zanja de una vez por todas, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en partidos recientemente se ha expulsado a una persona que va en contra de una decisión de la Comisión Política sin ningún tipo de resquemor. Y en esos momentos, desde que se dilata la decisión, bajo la figura de respetar el debido proceso, pues está creando una telenovela que me recuerda El pecado de Oyuki, ¿no? O sea, ya es una cuestión que me dijo, que no me dijo, que los Avengers, que no. Efectivamente, hay una cuota de poder y yo lo he felicitado por eso. Y tengo muchos amigos dentro de las personas que son disidentes y amigos a los cuales aprecio y respeto políticamente. Pero se banaliza la política desde el momento que la convertimos en un meme, ¿no? O sea, los Avengers, que yo, que Hulk, no, pues. O sea, si ellos tuvieran su cuota de poder y se definen como tal, pues la situación ya sería absolutamente otra. Pero ¿por qué se dilata esto? Porque por un lado tenemos a Fuerza Popular que no se decide, entonces yo no entiendo cómo pueden ellos criticar al gobierno diciendo gobierno indeciso si ellos con una porción de su bancada tampoco toman decisiones, ¿no? Lo dilatan. Y una cosa que ha salido en la entrevista que a mí me ha preocupado, eso yo lo veo con mi hermana. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Dónde están los esfuerzos democratizadores de los cuales se jactaba Fuerza Popular? Hemos dejado de ser un partido vinculado a los Fujimori, somos un partido que está buscando institucionalizarse, somos un partido que está buscando la democratización, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pero la base se la deben al padre, ¿no? O sea, eso de es acuerdo, clarísimo. pero estoy viendo cómo se desfigura todo el esfuerzo que ha hecho Keiko con esta actitud de Kenji. ¿Y por qué digo que se desfigura? Porque ese esfuerzo democratizador, palabra que no existe pero que es coloquial, ¿no? Que busca generar la democracia, se va al tacho por el simple hecho de que dice, y esto yo lo resuelvo con mi hermano. Entonces, ¿y el debido proceso? Si todo se va a resolver con un abrazo y una conversación, ¿para qué existen las instancias partidarias? Y como te digo, es responsable Kenji desde el momento que actúa como viene actuando, lo cual me da pena porque él debería manejar una cuota de poder consistente y tiene muy buenos asesores a su alrededor como Coqui Morel y Alejandro Aguinaga, pero parece que no quieren tomar la decisión. Pero por otro lado también está la responsabilidad de Fuerza Popular que dilata la decisión bajo la figura del debido proceso. Y entonces... Bueno, es que imagino que votar a Kenji Fujimori, que en la última encuesta de Datum, sí, la de Datum sale como el político con mayor apoyo popular, ¿no? Claro, entonces, es la foto del momento, pero entonces ahí viene lo otro, pues. Pero ¿Qué es lo que prefiero? ¿La institucionalidad o los votos? Y en todo caso demostraría que están manejando mal el tema, porque lo están dilatando y están generando las condiciones para que él, a través del espectáculo, se convierta en un mártir. Esto se zanja, sí o sí. Y ten la seguridad que los partidos se reconstruyen. Ha habido momentos en la historia del Perú político que han salido militantes valiosos. El APRA rebelde, por ejemplo, a finales de la década del 50. Se va a Vallerriestra, de la Puente Uceda, ¿no? El núcleo más importante del APRA juvenil. ¿Y se cayó el APRA? No. Entonces, por ejemplo, cuando se ve el cachorro Seani, ¿no? Cuando hay las particiones en Acción Popular que forman la democracia cristiana, el PPC, ¿acaso se cayeron los partidos? No. O sea, en la historia del Perú político ha habido grandes disidencias y rupturas. Y no se han caído los partidos. El problema de Fuerza Popular es que no es un partido. Y lo está demostrando ahora, desde el momento que no toman decisión, juegan a la política y sobre todo dicen, esto lo resolvemos entre hermanos. Es que claro, ¿qué posibilidades tiene, digamos, el fujimorismo de llegar al poder en el 2021 si es que se divide, pues, entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori? O sea, Kenji está construyendo una imagen con las imágenes, los memes, lo que quieran, pero está construyendo una imagen y que le está dando resultados. Bueno, yo decía, pues, la mayor fuerza del antifujimorismo que ha tratado de convertirse en un partido, ¿no? En una organización política, y es un esfuerzo que creo que todos reconocemos en la medida que ello lleva a la institucionalización del país. El mayor enemigo es Kenji Fujimori,
¿no? Que en vez de fortalecer ese grupo, discutir internamente lo que haya que discutir, protestar, lo sabotea con bromas. Hoy día ha comparado con Corea del Norte. Realmente yo sí considero que ha llegado el momento en que Fuerza Popular, por preservar la unidad de ellos mismos, hay que tomar una decisión blanco y verde o negro. A veces las posiciones rosadas no llevan a nada, sino mayor Te generan confusión. más daño, te generan más daño además. Más daño se van a hacer. La peor decisión es dilatarla. No hay ningún indicador, mira Juan, ningún indicador que tenemos hasta el momento de que realmente, salvo que repite sistemática el nombre de una tal Ana Vega y Pierre Figari. Pierre Figari. ya que no los conozco, Yo tampoco. como exigencia que lo saquen, que entiendo que ya salieron. Yo no escucho alguna diferencia en temas Ideológica. económicos, ideológicos, políticos, no, sino un empecinamiento en que saquen esos dos que entiendo que ya salieron y en seguir provocando. Este es un camino sin fin. Y no se confundan, una cosa son los fuegos artificiales. Cuando usted lanza fuegos artificiales, después se queda contemplando el cielo, las luces, pero al terminar terminan y tiene que recoger la caña chamusqueada y pagar la limpieza. Y lo que estamos viendo son fuegos artificiales, no es política, es responsabilidad. Estaba Yo no he analizando la escuchado política. nunca, por ejemplo, salir al señor Kenji Fujimori a protestar por la lentitud de las obras del gobierno en el norte, no, y otros temas de esa naturaleza. No, su obsesión es la misma, no, petardear a su grupo político y el tema de la liberación de su padre, que ya se ha dado. Bueno, ahora la gobernabilidad digamos, este gabinete tampoco está garantizada con ninguna ruptura, ¿no? No se ven No, luces. la situación de vulnerabilidad es mayor en el gobierno en este momento, yo lo reconozco. Puedes haber ganado 10 de Kenji, pero Sí, has perdido claro. 20 con la izquierda y 30 con APP. APP tampoco, con APP, no están por eso nada digo contentos, 30, ¿no? Has perdido 30. Entonces, la situación de vulnerabilidad es mayor. Pero mira, centrando de nuevo en lo de Kenji, no solamente le hace daño él, sino que Fuerza Popular se hace daño del momento que no toma la decisión. Hablar de Pyongyang es hablar de los tiranos, ¿no? O sea, él le está diciendo a su partido que es un partido tirano. Pero en la medida que se dilata la decisión, pues simplemente se genera esta Incertidumbre de saber qué va a pasar. No, es una telenovela, porque mira, ¿tú qué crees? Que si se va Kenji con los 10, ¿se cae Keiko? Te apuesto que es todo lo contrario. Mira, yo con todo el respeto que le tengo a mis colegas de bancada, se fueron 3 y la bancada toma decisiones más sólidas con 15, porque hay uniformidad ideológica, ¿me entiendes? Y esto no significa que los 3 que se han ido sean malos, son buenos parlamentarios, ideológicamente consistentes, pero generaban internamente una posición que muchas veces era discordante. Entonces con 15, no por tener menos, eres más débil. Eso es en primer lugar. El problema que tiene Fuerza Popular es que cree que teniendo 71 pueden tener la fuerza de los votos, pero eso es hinchazón política. La fuerza política no es la hinchazón. La fuerza es el músculo duro, la consistencia ideológica, programática, de objetivos, la disciplina partidaria. Esa es la consistencia, no la hinchazón de los números. Puede un solo parlamentario puede poner en jaque a todo el Congreso. Y se ha demostrado a lo largo de los últimos 60 años de vida política. Entonces, creo yo que el error está en dilatar. Mira, por otro lado, la fuerza de Kenji, ¿de dónde viene? De su papá. Y su papá, ya lo está diciendo el defensor Ibarrio, no puede hacer política. Va a continuar con esa línea. Entonces, yo creo que el problema está en la debilidad e inseguridad de Fuerza Popular de no tomar una decisión. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede o termina pasando con Fuerza Popular. Volvemos para hablar sobre un tema de fondo. Se viene la niña. Vamos a ver cuán malcriada va a ser y cuánto nos puede afectar. Volvemos con eso. Bueno, el tema de la reconstrucción avanza bastante lento. En realidad, los ánimos están bastante caldeados en el norte. Así lo demuestran incluso encuestas donde la popularidad del presidente está hundida. La aprobación está hundida en el norte del país y el Colegio de Arquitectos de Lima ha dicho que no se ha hecho absolutamente nada en prevención de desastres. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la decana del Colegio de Arquitectos, Constanza Remar.
Miren, que yo sepa, como Colegio de Arquitectos, desde el primer momento nosotros desde el año pasado nos hemos venido ofreciendo públicamente, televisivamente, mediante radial. Hemos ido a cada distrito, a cada alcalde, tratar de explicarles, decirles que necesitan una planificación urbana. Esa planificación urbana, los únicos por ley que estamos autorizados a hacerlo somos los arquitectos. El Ministerio de Vivienda hasta el día de hoy no nos convoca. No nos convoca y lo hacemos muchas veces desinteresadamente. Planificación urbana significa identificar las áreas, por dónde crecemos y por dónde no debemos crecer. Y de qué manera debemos crecer. ¿Por qué tenemos que ubicarla? Depende, tenemos que hacer el estudio no solamente de suelos, sino del medio ambiente. Tenemos que ser amigables, sostenible. Las obras se hacen en época de sequía, no en esta época, ¿no? Bueno, a eso hoy el diario Gestión, el diario económico, publica una información que realmente es bastante preocupante. Según un informe del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, hay 564 distritos en el país vulnerables al fenómeno de la Niña, que, ojo, se sabe más o menos desde junio que iba a venir este año. Estamos hablando de 6.9 millones de personas vulnerables. ¿Y por qué hay tanta preocupación? Porque se esperan lluvias en la sierra y en la selva que pueden desencadenar en huaicos y desbordes, afectando a este universo de personas. Y ahora escuchamos a la decana del Colegio de Arquitectos, que ha dicho que no se ha hecho nada en prevención y una reconstrucción que avanza a paso de tortuga. Este es un tema realmente para preocuparnos, es un tema que debe estar en el centro del debate y el análisis constante. Así es. Mire, yo quiero recordar un hecho importante. El último tramo de mi gestión como congresista, que terminé el 2011, yo después no volví a postular, me dieron el encargo de presidir la Comisión de Defensa Civil, una comisión multipartidaria, donde llamamos a la cooperación suiza, a los japoneses, y terminamos con un informe, un conjunto de leyes, algunas de las cuales fueron aprobadas como gestión de riesgo. Y los datos que conseguimos son escalofriantes. Permíteme decirle, si se producía un terremoto como el que sucedió en Pisco, de 7,9, de 8 grados en Lima, los estudios decían que 200.000 casas se caían, que 350.000 quedarían dañadas. Es decir, estamos hablando de más de 500.000 de casas, ¿no? Imagínense lo que pasa con la población. El informe también señalaba que el 53% de las viviendas en el Perú habían sido construidas sin ladrillos, ni paredes, ni cemento. Lo más grave era el centro histórico, cerca del Congreso, de lo caminamos mucho, había el buque ahí que se cayó. Claro. El centro histórico tiene 754 edificaciones consideradas patrimonio de la humanidad, patrimonio. Muy bien, de esas 754, el 91% están habitadas por gente pobre, humilde, pero que viven ahí. Pero están en riesgo de caerse realmente el 81%, o sea, con un sacudón se caen. Y se cayó el buque, lo advertimos, le dimos todos los análisis, los estudios. Yo recuerdo mucho que mi última gestión fue ir donde la alcaldesa Villarán. Decirle, mire, yo me voy, pero acá le dejo todo el estudio. Lima va a caerse si no se toman medidas en relación a este tema, al cauce del río Rima, las casas que se encuentran ahí. Y le entregué el estudio completo porque a ella le correspondía coordinar. No lo hizo. Y aparte preocupaba que, por ejemplo, hay unas 350.000 viviendas que han sido construidas como resultado de invasiones, o sea, sin ninguna planificación en zonas de huaicos, inclusive. Chosica, Santa Eulalia, todas esas casas. Entonces el tema es realmente grave, sumamente grave, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es nombrar un comité operativo de primer nivel. Por ejemplo, yo estaba escuchando a la arquitecta Constanza Reymar, que es una mujer inteligente que conoce. Oye, ¿por qué no llaman al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos como equipos de apoyo, por ejemplo, para la reconstrucción? Bueno, en Piura el Colegio de Ingenieros se quejó de lo mismo, ¿no? Que no fueron llamados para todo el tema de la reconstrucción. Yo llamaría al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, a especialistas en el tema, y decir, vamos a tomar un comité de emergencia, habilitamos un área correspondiente, vengan ustedes a trabajar con nosotros como peruanos. Yo creo que hay que hacer algo, porque eso sí es política grande, ¿no?
porque esto van a ocurrir desgracias como están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. ¿Fue un error, congresista Cheput, crear esta autoridad para la reconstrucción que en los meses que ha funcionado más ha tenido complicaciones con los gobiernos regionales y con los alcaldes, ¿no? Parece que no ha habido una buena afinidad ahí. Ahora hemos visto incluso al señor Edgar Quispe, que es el presidente de esta autoridad, discutiendo, un altercado con el alcalde de Chosica, con el señor Bueno. Entonces, no sé cuánta coordinación realmente haya con los gobiernos regionales y locales. Me parece que no está funcionando como debió funcionar esta autoridad. Bueno, hoy día yo escuché también un funcionario del gobierno pasado convirtiéndose en el tótem, ¿no? Cuando durante su gestión el señor Benítez fue absolutamente cuestionable, y podríamos hablar de eso largo y tendido, ¿no? Porque quejas y expedientes hay, ¿no? Por si acaso. Pero para no mirar hacia atrás, yo estoy dentro de los que cuestionó al señor Pablo de la Flor, ¿no? Y lo hice no con agrado, sino porque simplemente los resultados no estaban a la vista. Y aún más, el error no es haber nombrado a Pablo de la Flor, que es un destacado profesional, una persona muy valiosa en el ámbito privado, sino porque la propia recomendación de las políticas públicas dice que la lógica de las políticas públicas es completamente distinta a la lógica que se maneja en el sector privado. Y ya habíamos visto lo que pasó con el ingeniero Fabre. No por culpa de la calidad del profesional, que en este caso era superior como Julio Fabre, una persona a la cual aprecié mucho, ya fallecido, un gran ingeniero, un gran empresario, pero que chocó con esa estructura del Estado para la cual no están preparados los empresarios. No por la calidad profesional, una persona notable, sino por la realidad. Entonces, por eso tenía que haber sido manejado por un ministro, porque no existe la figura, y la palabra que utilicé era ficción, la figura con categoría de ministro. Eso no existe. ¿Ya? Entonces, lo que dice la arquitecta Remar es real. Y lo que dice Lucho de participar con el Colegio de Ingenieros también. En lo que creo que sí se equivocan es en quién es el responsable de parte del Estado. Yo creo que hay varios estadios que debemos de tomar en cuenta. Uno es el del gobierno local, en el cual no podemos seguir con una repartición distrital de 45, 50, 100 distritos, en lo cual tú ves cosas verdaderamente ridículas acá en San Isidro con Jesús María, donde en una vereda recogen la basura y en la vereda del frente no de Mayo no, porque pequeños es el límite, ¿no? Pequeños feudos, sí. O no hay economías de escala. Eso conversaba con Mauricio Müller la vez pasada, de que no se puede seguir con esa infraestructura. Dos, este tema del gobierno regional de Lima, que no asume sus atribuciones el alcalde de Lima Metropolitana. Una cosa es Lima Provincias, que tiene su gobernador, y otra cosa Lima Región Metropolitana, que es el alcalde de Lima, que no asume a plenitud sus funciones y tiene que ver con esta serie de trabajos de infraestructura y sobre todo convertirse en el gran coordinador entre los distritos. En lugar de convertirse en el gran coordinador, para disputando con ellos espacios que las bermas, etcétera, etcétera, y no hay un plan urbano. En tercer lugar, no solamente hablemos de la gestión de riesgos vinculada a los desastres naturales, que tiene razón la arquitecta Constanza, sino también hablemos de los desastres o la gestión de riesgos motivada por otro tipo de cosas, por el mal planeamiento urbano, por ejemplo, lo que está pasando en Barranco. En callecitas pequeñas, bodoques de 20 pisos, con 200 departamentos donde antes había un solo chalet. O sea, ¿cómo va a ser el nivel de fuga, de tránsito? ¿Por qué? Porque hay una gran corrupción en Lima Metropolitana alrededor de las construcciones. ¿Sabes cómo le llaman a eso en Chile? Guetos urbanos. Guetos urbanos, lo subrayo. Lo que no pueden hacer en Chile, lo hacen en el Perú, con la participación de los alcaldes. Entonces, es fundamental que se permita la participación del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros. Mira, al frente del Colegio de Ingenieros del Perú está el ingeniero Jorge Alba, una persona que conoce mucho de estructuras, con un doctorado en el MIT. El ingeniero Javier Piqué, una de las personas que más conocen en América Latina, el ingeniero Kuroiwa. Entonces, profesionales tenemos. Lo que pasa es que no se les convoca y se ha dejado pasar el tiempo en los últimos 20 años, lamentablemente, y nadie toma el toro por las astas, y esto se repite cíclicamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando con la reconstrucción, pero lo cierto es que viene bastante retrasada y no viene con muchos cambios en realidad. Nos vamos al último corte del programa y venimos con otro tema de las constructoras, el Club de las Constructoras. El Poder Judicial va a ver el pedido de prisión preventiva para algunos de ellos, de los implicados. Bueno, el Poder Judicial evalúa en estos precisos momentos el pedido que ha hecho el Ministerio
Público un pedido de prisión preventiva para seis implicados en el Club de las Constructoras. Uno de ellos es el ex asesor del viceministro de Transportes, el señor Carlos García. Y entiendo que 4 empresarios y un operador más de este club que, digamos, conformado, según el Ministerio Público, por 15 empresas constructoras. 15 empresas constructoras que concertaron para hacerse de licitaciones entre el 2011 y el 2015. Hablamos de 45 obras de infraestructura por 10.000 millones de soles. 35 funcionarios públicos de Provías implicados. Un caso enorme. Esto es un caso enorme. No sé si es el Lavallato peruano, pero la cosa viene bastante seria. Vamos a ver qué es lo que termina investigando el Ministerio Público, el Poder Judicial ahora en esta audiencia, pero digamos, esto da para rato, en verdad. Mire, el problema es que el 51% de las personas que están en las cárceles, y son cerca de 80.000, está con previsión preventiva. Y eso realmente es dramático. Hay gente que están años en la cárcel y todavía no ha comenzado ni concluido un juicio. Y por eso la Comisión de Derechos Humanos lo ha observado ese tema. No puede haber un abuso de la prisión preventiva, salvo que existan elementos concretos, no que obliguen a tomar esa medida. Eso se lo digo en conjunto, para cualquier persona. Las personas que están acusadas deben llevar el proceso en su casa, en su oficina, y cuando el juez lo sentencia deben ir a la cárcel. Estoy hablando, por ejemplo, de cárceles que no son centros de reeducación, sino depósitos de seres humanos. Mira, hay un 132% de hacinamiento en los penales. Tenemos casos como, traía 3 ejemplos, el Callao, por ejemplo, ¿no? El Callao hay 476% de hacinamiento. Tiene una capacidad para 572 personas y tienes 3.300 personas. Duermen en el piso, en las peores condiciones de vida. Lurigancho tiene capacidad limitada y hay 207% de hacinamiento. Yo los he visto cuando era ministro, dormían en el suelo, ¿no? Son violentados en sus derechos. Oiga, la cárcel no puede ser un depósito de seres humanos, sino un centro de rehabilitación. Y qué ni hablar de Jaén, por ejemplo, la cárcel de Cajamarca en Jaén, 5-1. Entonces, vamos a seguir atiborrando las cárceles, y yo me hago estas preguntas, ¿no? En las cárceles hay más de 1.800 presos extranjeros. ¿Por qué no hacemos un gran esfuerzo que regresen a sus países? Hay, Juan, 1.500 o 1.600 personas presos por alimentos, que como he visto en un informe están presas porque no pagan alimentos, pero en la cárcel no tienen cómo pagarlo. Y hay gente, además, ya muy mayor, 75, 80 años, que están en la cárcel y que muy bien podrían cumplir su condena. Se está excediendo el poder. Hay cosas que hay que hacer, ¿no? No, yo creo lo que está señalando Lucho es una realidad, que podrían estar con grilletes, por decir, en otro tipo de régimen penitenciario. Pero en lo que se refiere a tu pregunta, a la investigación, yo creo que hay que respaldar y alentar a la Fiscalía a que continúe en ese propósito, porque hay una falsa tecnocracia. Y no me refiero a los empresarios, me refiero a esa falsa tecnocracia que anida en lugares como Provías, en algunos sectores del aparato público, en el cual, disfrazados de tecnocracia inamovible, han encontrado las condiciones para abusar de su posición y hacer grandes negocios. A ellos hay que ir. No olvidemos que el informe habla de cerca de 50 funcionarios repartidos en todos los ministerios que entran y salen, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas tienen que ser identificadas y a esas personas hay que meterles todo el peso de la ley, porque ahí estamos hablando de coimas contra obras inútiles. Mira, solamente en Lima, para no irnos a provincias, ¿cuántas obras se han hecho bajo el esquema de decir esto va a solucionar el problema del tránsito? Y vemos que te esperas 2 años, culminan la obra, entregan la obra y continúa el problema del tránsito. Sí. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ser sancionadas. Bueno, el último tema, en segunda instancia, han ratificado la prisión de 12 años. Ahora la han subido, incluso de 9, y lo han subido a 12 años para el expresidente Lula da Silva, gran amigo del expresidente ya fallecido Hugo Chávez. Y de Humala también. Y de Humala. Bueno, él fue el gran constructor de esta red de corrupción que involucró a empresas brasileñas y a políticos. Lula, señor Lula, el mismo Lula que con la señora Kirchner fomentaron y blindaron diplomáticamente al gobierno de Chávez. De tal manera que si alguien ha hecho un daño enorme, y no diré ya a las izquierdas que lo tenían como un referente, sino a toda América Latina y al mundo, ha sido el señor Lula.
está absolutamente comprobado, están en todas las declaraciones, ¿no? De que él fue pues el impulsor de la corrupción, el que organizó a empresas y a políticos para decirle, dale tanta plata acá en la campaña, dale al otro también, y después recoge la plata a través de obras, de tal manera que la justicia brasileña está actuando con firmeza como debe actuar la justicia peruana. Y es el favorito, acá ¿no? Las nadie elecciones quiere presidenciales de ahora. No, aquí hay que ser firmes cuando existan pruebas concretas de que una persona que ha delinquido a través de obras o otro tipo de acciones ilegales. La candidatura es el pretexto para luego decir que estaban politizando sí, soy un perseguido. Pero entiendo y yo que estoy de acuerdo con lo que señala Lucho. Lula es el gran inspirador de ese sistema de corrupción. Era el lobista que se paseaba por todos sus colegas, y les decía, por favor, haz esto, haz el otro, haz esta obra. Acá, no hay que olvidar, él promovía Inambari, que luego continuó Dilma Rousseff, y habían periodistas que escribían criticando a aquellos que nos oponíamos a Inambari, por si acaso. Entonces, lo de Lula es un modelo, es decir, te financio la campaña, luego ganas la presidencia y me pagas con obras. Y él era el gran lobista, porque inclusive cuando deja la presidencia se dedicó a pasear por todas partes. Y no olvidemos que, como muy bien, atinadamente ha recordado Lucho, fue la persona que entronizó a Hugo Chávez y lo consolidó. Y el gran inspirador de UNASUR para quitarle poder a la OEA. Perfecto, bueno, se nos acabó el tiempo. Le doy las gracias a mis dos distinguidos invitados y ahora los dejo con Catherine Donaire en RPP Noticias, edición Noche. Hasta mañana.